Hola a todas y todos. Hacía tiempo que no grababa un vídeo. He estado muy implicado con el tema este del movimiento por la defensa de la universidad pública y de UCM por la pública, que me parece algo fundamental. Pero hoy sí que quiero hablar sobre un tema que está saliendo últimamente en los medios de comunicación y que me parece que es necesario, sobre todo aquellas personas que no solo que sepamos un poco, porque yo he trabajado durante mucho tiempo en intervención social, sino que además es que lo explicamos en la universidad, el qué es lo que está pasando con todas estas personas, este medio millar de personas, más de 500 personas, que están tiradas en el aeropuerto de Madrid-Baraja y que se encuentran sin un hogar y desasistidas. Y el cómo se está creando un problema acerca de quién tiene la competencia o de qué administraciones son las que tienen la competencia a la hora de llevar a cabo la intervención con estas personas. Primero partimos de una premisa que tiene que ser muy clara y muy evidente. Antes a un país, la capacidad de un país, la capacidad de una región y la riqueza de un país se medía en la manera en la que se trataba a las personas más desfavorecidas de ese país. Eso hoy día es desaparecido. Estas personas no se atienden de ninguna forma. Se dejan a su propia aventura y a su propia capacidad y a su propia responsabilidad sin asumir el resto del contexto social ningún tipo de compromiso en la situación que tienen personas que están completamente desfavorecidas. Además se está creando ese estigma acerca de la responsabilidad individual, el cual se parte de esa idea en la cual muchos de ellos que se merecen esa condición porque tendrían que buscar un trabajo y demás, cuando hay muchos de ellos que no tienen acceso a recursos suficientes y no tienen esa capacidad. Y además hay una cuestión muy importante en Madrid: están desapareciendo los recursos, se están limitando los recursos y de hecho muchas de esas personas acaban en el aeropuerto de Baraja porque ya no hay recursos en Madrid, en la ciudad de Madrid, incluso en la comunidad de Madrid, para atender a muchas de estas personas. Porque en tiempo había una red en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid, que era ejemplar a la hora de atender a personas que estaban desfavorecidas socialmente. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en esa red, especialmente en la parte de atención a personas drogodependientes en situación de calle. Y sin embargo, hoy día nos encontramos con que no se da cobertura básica a las personas, no se atiende a las necesidades que tienen esas personas. Pero sobre todo, lo que más vergüenza me produce a mí, porque esto es lo que yo explico en la clase, en la asignatura de intervención, en contexto social, laboral y educativo, es que cuando se identifica un problema en una zona, tiene que haber una coordinación entre las administraciones. Hay niveles de responsabilidad, evidentemente. La mayor responsabilidad es del Ayuntamiento de Madrid, que es quien tiene la responsabilidad de la cobertura de necesidades de las personas que viven en Madrid. Y esas personas viven en Madrid, quiere decir, Barajas en Madrid. Barajas no es un ente autónomo. Y si no fuera Barajas de Madrid, sería la Comunidad de Madrid. En el papel del Ayuntamiento de Barajas, el que corresponda, la que tendría que hacerse cargo de la cobertura de necesidades de esas personas. Pero AENA, el gobierno, el Ministerio de Transporte en este caso, no puede decir que es un problema exclusivo del Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que tiene menos responsabilidad que el Ayuntamiento de Madrid, pero no puede decir que es un problema del Ayuntamiento de Madrid, porque está ocurriendo en su aeropuerto, ocurre en su entorno. Claro, nosotros cuando explicamos esto en la universidad, hablamos de coordinación entre administraciones, de sistemas de evaluación y de detección de casos de detección a ser posible precoz. Antes de llegar a medio millar, supongo que habría un momento en el que aparecerían 8 o 10 y habría que actuar en ese momento. Sistemas de valoración de los casos, sistemas de derivación a los servicios más oportunos, de intervención temprana, antes de que la situación se complique de esta manera, de evaluación de los propios programas e intervenciones para ver cuál es la acción más oportuna. Y eso se lleva a cabo en función del entorno donde está ocurriendo el problema. Entonces, en el aeropuerto hay que hacer esa identificación y esa derivación. El Ayuntamiento de Madrid tiene que generar las plazas y la cobertura para necesidades de esas personas y no tratarlas, como estoy viendo, porque acabo de ver la noticia en televisión de nuevo, de una forma vergonzosa, en la cual parece que son pelotas de ping-pong, en la cual cada uno se la manda al otro porque no quiere asumir esa responsabilidad. Vivimos días muy extraños y vivimos días muy difíciles para las personas que trabajamos en la intervención social y, como en mi caso ocurre en la psicología, la intervención social, pero de luego no podemos dejar de denunciar este tipo de casos. Tenemos, por desgracia, la toma de decisiones en manos de estas personas, pero la parte de la capacidad técnica no podemos perderla, y de esa capacidad técnica tenemos que decir: lo que se está haciendo es una vergüenza y lo que hay que trabajar es para mejorar la calidad de vida de esas personas, y la premisa fundamental es la coordinación entre administraciones. Un abrazo muy fuerte, cuidado mucho y seguimos adelante.